Si pensamos en William F. Buckley Jr., a lo mejor nos viene a la cabeza la imagen de un presentador de televisión, con un acento muy particular y un vocabulario casi imposible. Pero la realidad es que fue mucho más que eso. Fue, literalmente, el arquitecto del movimiento conservador moderno en Estados Unidos. Así que basándonos en la biografía definitiva sobre él, vamos a intentar responder a la pregunta del millón. ¿Quién era de verdad el hombre que se escondía detrás de ese personaje público? Para que nos hagamos una idea del personaje, empecemos por su faceta más conocida, la de polemista implacable. Esto que vemos es lo que le soltó en un debate en directo al escritor Gore Vidal. Así, tal cual. Esta era la intensidad que manejaba, una que podía fascinar y horrorizar a partes iguales. Y aquí es donde entramos en el meollo de la cuestión. La biografía de St. Tannenhaus, que le llevó, ojo, 25 años de investigación, nos presenta una paradoja brutal. Por un lado tenemos a la celebridad intelectual que todo el mundo conocía, pero por otro nos descubre a un operador político muchísimo más complejo y, la verdad, a menudo bastante despiadado. Vamos a explorar esa doble cara. Vale, empecemos por ahí, por esa contradicción fundamental, el abismo que había entre su vida privada y el personaje que proyectaba en público. A ver, se le conocía por ser increíblemente leal a sus amigos, pero la biografía revela que esa lealtad se extendía a personajes, digamos, muy turbios, y que podía ser cruel para imponer las ideas de su familia. Por ejemplo, presionó a Tom Ginsburg, un amigo íntimo que era judío, hasta que rompió con su propia hermana Jane, y defendió a capa y espada a Roy Cohn, un tipo que él mismo sabía que era un criminal, hasta el punto de mentir por él en un tribunal. Y esta cita es que lo deja clarísimo, y de una forma que pone los pelos de punta. Décadas después de lo que pasó con su hermana, Buckley seguía sin mostrar ni una pizca de arrepentimiento. Esta frase, documentada en la biografía, revela una dureza que choca frontalmente con esa imagen pública de hombre refinado y culto. La pregunta es, ¿cómo es posible que un hombre tan complejo consiguiera levantar todo un movimiento político prácticamente desde cero? Pues la historia empieza en la universidad, en Yale. A ver, Buckley siempre cultivó esta imagen de ser una especie de rebelde solitario luchando contra el supuesto establishment progre de Yale. Pero en la realidad, como suele pasar, era otra muy distinta. Fíjate en el dato. En 1948, el 63% de los estudiantes de Yale votaron republicano. No era un rebelde para nada, era el altavoz perfecto de un giro a la derecha que ya estaba ocurriendo. Y el verdadero punto de inflexión, su gran jugada maestra, fue la creación de la revista National Review en 1955. Y no era una revista cualquiera, ¿eh? La montó con una estructura que le daba a él, y solo a él, el poder absoluto para decidir la línea ideológica. Se convirtió en el centro de mando del movimiento. Su verdadero talento no era tanto ser un pensador original, sino tener un ojo increíble para unir a la gente que sí lo era. Y claro, para mantener unida gente tan distinta, necesitaba un pegamento muy fuerte. Y ese pegamento fue una estrategia que se conoce como fusionismo. A nivel intelectual, era un auténtico lío, lleno de contradicciones. O sea, ¿cómo juntas a libertarios antiestado con militaristas que piden un gobierno enorme? Pues, políticamente, fue una genialidad. Así que, ¿a quiénes metió en el mismo saco? Pues a un montón de grupos que en principio no pegaban ni con cola. Anticomunistas acérrimos, libertarios, conservadores religiosos. Lo que Buckley les dio fue un enemigo común muy claro, el liberalismo. Y resultó que ese odio compartido era un adhesivo político potentísimo. Y aquí llegamos a uno de los puntos más polémicos y reveladores de la biografía: el uso calculado que hizo Buckley de grupos extremistas para construir una base popular. Mucha gente tiene la idea de que Buckley limpió el movimiento conservador de extremistas. Bueno, pues la biografía de Tannenhaus dice que fue más bien al revés, que los usó. Durante años coqueteó con la John Birch Society, un grupo de ultraderecha. Aceptó su dinero, usó a sus militantes, y solo cuando ya no los necesitaba y empezaron a ser un problema para su imagen, solo entonces los denunció públicamente. Y esa misma complejidad, esa forma de justificar posturas muy controvertidas, la vemos también en el tema racial. En esta cita, por ejemplo, justifica su oposición a un baile interracial. Pero ojo, no lo hace con argumentos abiertamente racistas, sino que lo viste de prudencia, de respeto a las normas para evitar violencia. Era una defensa de la segregación disfrazada de pragmatismo. Y ojo, que esta no fue una opinión pasajera, defendió la segregación durante décadas. Pero aquí viene lo sorprendente y lo que demuestra lo complejo que era este personaje. En 2004 dio un giro de 180 grados. Admitió públicamente que se había equivocado de cabo a rabo y que la intervención del gobierno federal había sido de hecho necesaria para acabar con la segregación. Y para terminar, vamos a ver una historia que de verdad lo resume todo.
Resume la enorme influencia de Buckley, pero también una ingenuidad que roza lo increíble. La historia arranca en el corredor de la muerte. Allí está Edgar Smith, un hombre condenado por el asesinato brutal de una chica de 15 años, y desde su celda empieza a escribirle cartas a Monday Buckley. Y Buckley, sin pararse a mirar las pruebas del caso ni los hechos, se convence de que Smith es inocente. Ve en él a una mente brillante, a una víctima del sistema, y decide mover cielo y tierra por él, usando toda su influencia y su dinero para liberarlo. Y efectivamente lo consigue. Después de una campaña mediática y legal brutal liderada por Buckley, la condena de Smith se anula y queda en libertad. Pero el final es espantoso. Apenas 5 años después, en 1976, Smith intenta asesinar a otra mujer en San Diego. Lo detienen y esta vez lo confiesa todo. El nuevo ataque y también el asesinato original por el que Buckley le había sacado de la cárcel. La historia dejó al descubierto la peligrosa credulidad que Buckley tenía con la gente que le parecía interesante, sin importarle su catadura moral. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues, según su biógrafo, Buckley fue una figura absolutamente única y irrepetible. Su carisma y su genio para organizar crearon un movimiento de la nada. Pero al mismo tiempo, su figura era tan grande que cuando desapareció, dejó un hueco que nadie ha sabido cómo llenar. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que deja en el aire esta biografía. Al construir su movimiento uniendo a los conservadores de toda la vida con los grupos más radicales, ¿estaba Buckley, sin saberlo, sentando las bases para el tipo de política que estamos viendo hoy en día? Es una pregunta sobre su legado que desde luego da mucho que pensar.